y van a tener una multa alta, todo el mundo empieza hoy a manejar con el cinturón colocado. Hasta el taxista, ¿no? Cuando tú tomas el vehículo y te sientas al lado del taxista, te dice, por favor, ponga su cinturón, ¿no? Porque si ponen la multa, usted la paga. ¿No te advierte? Lo mismo ocurre en materia aduanera, ¿ok? Las infracciones y sanciones creadas en la ley, modificadas recientemente, no tienen un propósito recaudatorio. Muy por el contrario, lo que queremos es evitar que estos errores se repitan, ¿ya? En consecuencia, tenemos entonces que señalar lo siguiente. El primer gran principio que regula el tema de sanciones es el de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Para que un hecho sea considerado como infracción, tiene que estar previsto en la ley antes de su realización. Por ejemplo, si yo digo que el agente de aduana es responsable, comete una infracción, si es que gestiona el despacho sin contar con el documento autorizante en una mercancía restringida, estamos advirtiendo que el infractor no es el importador, ¿sí o no? ¿Quién es el infractor? El agente de aduana, quien debe brindarle al importador la orientación debida respecto a las mercancías, a sus requisitos, ¿no es cierto? Y aquí surge un tema, el certificado de las buenas prácticas de manufactura. ¿Han escuchado hablar del certificado? Sí. ¿Que se utiliza para qué tipo de productos? Medicamentos. Equipos médicos, medicamentos, ¿no? Es un dolor de cabeza, les cuento, ¿ah? Claro. Hay una ley de salud que dice que hay que exigir el certificado de buenas prácticas de manufactura, ¿ok? Y el Ministerio de Salud, para emitir el certificado, se toma pues su tiempo, sus procedimientos, ¿no? En algunos casos incluso se entiende que los investigadores, auditores, como se llama en el Ministerio de Salud, viajarán hasta el país de origen donde se produce el bien o el equipo médico para certificar. ¿Y eso cuánto tiempo demandará? Dios mío santo, ¿qué hemos creado? Pero yo me pregunto, siempre le hago una pregunta inocente, pues son normas de salud que los ponen a la aduana en situación incómoda, difícil, cuando se aprueban ese tipo de reglamentos. Yo me pregunto, ¿acaso no será que ese certificado de buenas prácticas de manufactura también se emiten en el país de origen? Porque no creo que solamente en el Perú vale eso, ¿no? Se supone que también emiten en el país de origen. Entonces, ¿qué necesidad hay de tener tantos certificados por cuantos países transite el bien? Bastaría con el certificado emitido por el fabricante, ¿sí o no? Digo, o sea, un poco de simplificación administrativa, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos pues una famosa legislación en materia de mercancías restringidas, y esa famosa legislación pues nos hace cometer errores a veces, ¿no? O exceso de celo en materia de supervisión, control. Entonces, cuando hablamos del principio de legalidad, sostenemos que para que un hecho sea calificado como infracción, tiene que estar previsto en la ley antes de su realización. ¿Qué significa esto? Que yo no podría, por ejemplo, sancionar con multa a aquel transportista u operador de comercio exterior que hasta antes de enero de este año, cuando lo seleccionaban para someterse al CINI, o sea, al sistema de verificación no intrusiva de mercancías, a los escáneres de la marítima, hasta antes de enero, él hacía su cola, se aburría y se ponía a pensar, ¿no? Le salía el Dios bueno y el Dios malo. Le decía, oye, pero ¿qué haces esperando? Mira, los demás ya están yendo ya. ¿Quién te va a objetar si te vas? ¿Quién te va a sancionar si eso no está sancionado? No, pues de esta manera pues me han elegido, o sea, yo creo que cumplir con la ley. Sí, pero mira, son como 300 que están en la cola, tú dices 302. ¿Y qué número van? 4. O sea, tiene futuro. Entonces decidía y se retiraba. Simplemente se iba y entregaba la carga al dueño. Se acabó el problema. ¿Ok? Pero a partir de la vigencia del decreto legislativo 09-1122, esa conducta ya es infracción. ¿Ok? Y es infracción sancionable con monto alto. Y para que la maldad sea completa, no se acoge al régimen de incentivos. 3 UIT, ¿no es cierto? En consecuencia, esa sanción solamente se puede aplicar a partir de la entrada en vigencia de las modificatorias a las aduanas. Antes no se puede aplicar, porque antes aún ese hecho no estaba considerado como infracción. ¿Ok? Luego, para determinar la infracción lo tenemos que hacer de manera objetiva, dice la ley. ¿Qué significa de manera objetiva? Que no se puede aplicar sanciones por presunción en materia aduanera. Todo tiene que ser objetivo, cuantificable, demostrable.
Si yo le digo al importador, usted señor no ha cumplido con clasificar correctamente su mercancía, la partida no es A, es B, yo no pongo a demostrar. Digo, mira, ve, este es tu producto, y acá tengo la resolución de clasificación arancelaria, o acá tengo lo que es más importante todavía, tu despacho anterior, y mira, declaraste con otra partida, ¿por qué cambiaste? ¿Ok? Entonces, eso es demostrable, es cuantificable. Igual, si yo le digo a un almacén, señores del almacén, ustedes se olvidaron de transmitirnos la relación de mercancía que está en abandono legal, tengo cómo probarlo. Esa obligación se debe cumplir los primeros 5 días de cada mes. O sea, a partir de mañana empieza a correr el plazo de los 5 días hábiles. ¿Ok? Si en 5 días no nos comunica la relación de mercancías que cayó en abandono legal en el mes que está terminando, entonces se le va a aplicar la sanción, porque es verificable, es cuantificable. ¿Se entiende? Luego, para aplicar sanciones hay que tener en cuenta la fecha en que se comete la infracción. Y sobre este tema es importante recordar lo siguiente. El artículo 191 nos habla de errores no sancionables. Ese artículo es un artículo lírico, por decirlo menos, ¿no? Claro, pues es un gesto de buena voluntad, ¿ya? Es como una promesa. Se dice que cuando el infractor, ¿ok?, en sus declaraciones o en cumplimiento de una formalidad aduanera cometa algún error que no tenga incidencia en los tributos, o sea, que no haya generado un menor pago de impuestos, no será sancionable en 2 supuestos. Primer supuesto, errores de transcripción. Ese error de transcripción es fácil de demostrar, ¿no es cierto? Tenemos nosotros la declaración de aduanas transmitida electrónicamente y tenemos los documentos que sustentan el despacho. Y comprobamos si es que lo que transmitió, lo que digitó el despachador corresponde a la realidad. ¿Ok? Si se equivocó en un número, un dígito o una letra, y ese número, dígito o letra no genera un menor pago de impuesto, va a pagar igual, la partida es la misma, ahí no está el error, entonces no debería ser sancionado. ¿Ok? Por ahí empieza diciendo la ley. El otro tema es el error de codificación. En materia aduanera, gran parte de la información no es texto escrito, son códigos. Entonces, el almacén tiene un código, la moneda tiene un código, ¿ok? El operador tiene un código, el agente de aduana tiene un código. Entonces, por códigos es que identificamos la mercancía. Si se equivocó en el código, será sancionable solo si afecta el interés fiscal. En este tema hay que tener cuidado. En un momento, nosotros estaremos revisando ya la tabla de infracciones y sanciones para ver cómo quedó. Y ahí se van a dar con la sorpresa que, de manera precisa, la tabla de infracciones y el reglamento nos han dicho cuáles son estos códigos que no se puede equivocar porque sí son sancionables. ¿Ya? Entonces, este artículo 191 hay que leerlo con pinzas. ¿Ya? Luego, el reglamento de la Ley General de Aduanas señala que es la aduana la entidad facultada, responsable de aplicar las sanciones tributarias y administrativas previstas en la ley, sin perjuicio de, en los casos que corresponda, poner a conocimiento de las autoridades competentes, llámese Ministerio Público, en el caso que haya delitos, o salud, transportes, ¿ok?, produce, en el caso de que sea una mercancía restringida o prohibida que corresponda a la competencia de esos sectores, ¿ok? ¿Ya está? Entonces, así es como empieza diciéndonos la ley de aduanas. El Código Tributario, en concordancia con lo que dice la Ley General de Aduanas, también señala que el artículo 168 que no hay retroactividad en materia tributaria. Ojo con esto. ¿Qué significa que no hay retroactividad? Que no es posible aplicar una norma más favorable que hoy acaba de salir a hechos o infracciones ocurridas en el pasado cuando la sanción era mayor. Eso no es posible en materia tributaria, ¿ok? Y ahí recuerdo mucho el pasado, porque recordar el pasado es volver a vivir. Entonces ahí recuerdo a los agentes de aduana, mis amigos los agentes de aduana. ¿Qué decían los agentes de aduana? Los agentes de aduana se quejaban porque en el pasado, en la anterior ley, la sanción por gestionar el despacho sin contar con el documento autorizante era de suspensión por 30 días, lo suspendíamos. Imagínense, 30 días sin poder operar. Prácticamente tenía que desaparecer del medio, ¿no? En 30 días, perdía a sus clientes, ¿ok? Y se ponía en grave riesgo su continuidad en el sistema. Cuando se sacó la nueva ley de aduanas, se dijo que esa sanción ya no es suspensión, sino multa.
pensar, hijo, un momentito. Si antes era suspensión y ahora es multa, ¿qué es lo más conveniente? ¿Pagar la multa o esperar que me suspendan por 30 días? Obviamente pagar la multa, ¿no es cierto? Más conveniente, y sobre todo la multa de un UIT. Ya sé que sí era conveniente.